Noruega, aun siendo un país relativamente pequeño, está en la encrucijada de temas candentes globales. Por ejemplo, ha tenido que lidiar con las crecientes tensiones con Rusia, afrontar el Brexit, la crisis de los refugiados y hasta se ha apuntado a la locura del Pokémon Go. Me acompaña la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en The Global Conversation, en el Consejo de Europa, por el Foro Mundial para la Democracia en Estrasburgo, Francia. Encantada de estar aquí. Su país tiene una pequeña frontera con Rusia. Recientemente ha aceptado el despliegue de tropas estadounidenses en su territorio, lo que parece haber molestado a Moscú. No, eso no me preocupa. Tenemos una buena relación con Rusia en muchos otros asuntos. Se trata de un entrenamiento para asegurarnos de que cuando vienen nuestros aliados a Noruega puedan aprender a manejar situaciones de guerra en invierno y a trabajar con nuestras diferentes tropas. Pero a Rusia no le agrada el hecho de que haya tropas en sus fronteras con los países nórdicos, ni tampoco a Europa del Este. ¿No cree que hay cierta provocación? No creemos que haya el mismo nivel de tensión que en el norte. No es comparable a lo que hemos visto en el mar Báltico, por ejemplo. Pero somos firmes respecto al hecho de que cuando Rusia estuvo violando el derecho internacional respecto a la situación en Ucrania, nosotros apoyamos al pueblo ucraniano, pero al mismo tiempo tratamos de tener una buena relación con los rusos. Ustedes han construido una valla en su frontera con Rusia. Una de las muchas vallas que se alzan en los últimos tiempos es para frenar la inmigración. Parece que es eficaz, pues en algunas zonas la inmigración se ha reducido en un 95%. Teníamos buenas relaciones diplomáticas con Rusia. Creo que porque sabían que esta era una zona de seguridad para ellos. Del lado ruso, ellos tienen 3 vallas antes de la frontera noruega, así que supongo que frenar la inmigración en este área también es importante para ellos. ¿Es sensato construir esas barreras para impedir que entre gente que está en extrema necesidad? Somos uno de esos países que están reasentando a la mayoría de los refugiados. Son 3.100 refugiados los que nos ha asignado el ACNUR y nuestro compromiso es por un periodo largo y estable. Así que aunque este año tengamos menos y el año pasado tuviéramos más, estamos colaborando muchísimo en esta crisis humanitaria. Los elevados niveles de educación están ligados a una mayor tolerancia hacia la diversidad y el pluralismo. ¿Cómo hacen para educar a los noruegos en un espíritu más acogedor? Porque a menudo se les pide a los refugiados que se integren, pero también es necesario que se les dé una buena acogida. Es parte de nuestro sistema educativo. Explicamos por qué la gente huye de sus países, cuál es la convención, cuáles son las responsabilidades que tenemos. Todo eso forma parte del plan de estudios en Noruega. Si una persona tiene que irse de su país y consigue asilo, tiene que vivir de acuerdo a los valores noruegos. No puede venir y creer que vive en su país de origen cuando se trata de los derechos de las mujeres, ni sentirse ofuscado al ver a 2 hombres besarse en la calle, porque en nuestros países hay gays y lesbianas y es normal, es parte de nuestro sistema. Curiosamente, el ministro de Integración noruego levantó cierta polémica al decir que los recién llegados tienen que tener muy claro que la gente con la que conviven puede comer carne de cerdo y beber alcohol. Me pareció que a nivel ministerial parecía un enfoque un poco simplista respecto a una cuestión bastante compleja. ¿Y usted qué opina? No creo que sea tan difícil de entender que si vas a venir a nuestro país y tienes que trabajar para ganarte la vida, no puedes decir no, por ejemplo, a un trabajo en un restaurante donde se va a servir carne de cerdo o donde se consume alcohol. Uno no puede pretender que la sociedad noruega le pague una serie de beneficios si se niega a trabajar por razones religiosas. Eso será una minoría. Hay muy pocas mujeres inmigrantes que trabajan en Noruega.
Entre las razones está que tienen un montón de niños que cuidar, pero a veces también es porque si ellas se presentan una oferta de empleo, para ellos será más difícil conseguir un trabajo. Y a veces es porque a sus maridos no les gusta ver que sus mujeres se integren en la sociedad noruega, porque temen que ellas aprecien la libertad que tienen las mujeres en nuestra sociedad, por lo que de alguna manera es como un patriarcado. There's also some type of patriarchy in this. El sentimiento anti-inmigración fue en parte lo que alimentó el Brexit en el Reino Unido. Ahora que el Reino Unido avanza en unas negociaciones que se han enredado mucho, quizás estén mirando al modelo noruego. ¿No cree que podría ser un modelo a seguir para el Reino Unido? Gran parte de las discusiones sobre el Brexit tenían que ver con las 4 libertades. No creo que les gustara tener un tipo de modelo como el noruego. Creo que es bueno para nosotros porque nos da una apertura económica que nos proporciona la posibilidad de vender nuestros productos y servicios. Y además, la inmigración en Noruega desde hace unos años ha sido muy bienvenida porque necesitábamos mano de obra. ¿No teme un efecto dominó y que otros países quieran salirse de la UE? Bueno, yo pensé que el Brexit podría provocar una reacción incluso mayor. Creo que ahora todo el mundo está un poco preocupado por lo que sucederá. Tal vez la inestabilidad de la situación en el Reino Unido esté moderando a muchos de los que pensaban que salirse era fácil. Se suele oír que para llegar a una posición de primera ministra como la suya, usted tuvo que trabajar el doble que sus homólogos masculinos. ¿Fue así? Yo no soy la primera mujer en llegar a ser primera ministra de mi país, soy la segunda. Y a veces me siento feliz por ser la segunda, pues alguien hizo el trabajo antes que yo. En Noruega la gente está acostumbrada a que las mujeres sean líderes en política y en muchas otras áreas. Eso además me hace sentirme libre de ser yo misma y no tener que ser un medio hombre, como las primeras mujeres que llegaron a ejercer de primeras ministras y que tuvieron que adaptarse a ese tipo de normas. Uno de sus pasatiempos es el famoso Pokémon Go. ¿Cómo se aficionó a este juego y por qué le gusta? Bueno, empecé jugando durante mis vacaciones, cuando se puso de moda y se convirtió en una locura. Cada Poképarada o Pokéstop suele ser un edificio o una escultura, por lo que resulta una forma inédita de visitar una ciudad, pues te fijas en cosas pequeñas, ves el arte de otra manera y experimentas las cosas de manera diferente. Es gracioso que a la gente le sorprenda que los políticos se diviertan de la misma manera que los demás. Prime Minister, many thanks for having been with me on the Global Conversation.